A ver, ¿qué es lo que hace realmente la música en el cine? Muchísimas veces ni le prestamos atención, ¿verdad? Pero su poder es inmenso. Para que entendamos bien de qué va esto, vamos a meternos de lleno en una de las escenas más famosas y, bueno, también más polémicas del cine moderno. Una que nos muestra de una forma brutal cómo la música nos puede volver cómplices. Y justo de eso hablaba Quentin Tarantino con esta frase que es súper provocadora. Él se refiere a cómo usa la música para literalmente meternos en la violencia de sus películas. O sea, nos vuelve cómplices. La gran pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el truco? Seguramente ya se están imaginando la escena, claro. Es la famosísima escena de la tortura en Reservoir Dogs o Perros de la Calle. Ese momento, ese momento en que el señor Rubio le corta la oreja al policía que tienen capturado. Pero aquí va lo interesante. La clave de todo, el secreto de por qué esa escena es tan potente, no está en lo que vemos, sino en lo que oímos. Es que lo que está sonando es una canción pop súper alegre de esas pegajosas de los 70. Y lo genial, o lo perverso, es justamente ese contraste. Tarantino agarra esta melodía que es puro chicle, ¿no? Totalmente inofensiva, y la pone justo encima de una escena de una brutalidad total. ¿Y qué pasa? Se crea una ironía que te incomoda, que te saca de lugar. Y lo más loco es que, en vez de aumentar la tensión, como que la relaja, de una forma muy extraña. Entonces, ojo, la canción no está ahí de adorno, para nada. Está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Primero, claro, crea ese tono irónico y súper incómodo. Pero además, si le ponemos atención a la letra, nos está hablando del señor Naranja, el policía infiltrado que está ahí tirado herido, literalmente atrapado en el medio. La música también nos revela el sadismo, la locura del señor Rubio de una forma que ninguna línea de diálogo podría. Y acá viene lo más retorcido. Nos pone a mover el piecito con el ritmo, casi nos hace cómplices del baile del torturador, y justo después, ¡pum!, nos cae toda la culpa. Es más, Tarantino hasta juega con el sonido, que empieza como en una radio chiquita, en mono, y de repente explota en estéreo para meternos de cabeza en la escena. Bueno, perfecto. Ya vimos qué es lo que puede hacer la música. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son esas herramientas que tienen los compositores para llevarnos de la nariz emocionalmente? A ver, la base de casi toda la música que escuchamos en Occidente es algo que se llama tonalidad. Pensemos en esto como si fuera un hogar musical, un centro de gravedad. La música se va de viaje, se aleja de esa nota central y eso nos crea tensión. Cuando vuelve a casa, a esa nota, sentimos alivio, una resolución. Y dentro de ese sistema tenemos dos sabores principales que ya conocemos de sobra. El modo mayor, que asociamos con cosas alegres, y el menor, que nos suena a tristeza, a misterio, a peligro. Es como un código emocional que aprendimos sin darnos cuenta. Y sobre esa base, los compositores trabajan con tres ladrillos fundamentales. Primero, la melodía. Es la parte que se nos pega, la que tarareamos, el gancho. Segundo, la armonía. Son las notas que van por debajo, acompañando. Pueden chocar entre sí para crear tensión, eso se llama disonancia, o sonar bien juntos para darnos calma. Y tercero, una herramienta que es, potentísima, el leitmotiv. Es básicamente un temita musical que se asocia con un personaje, un lugar o una idea. El ejemplo más claro del mundo, el tema de Darth Vader. No necesitamos verlo, escuchamos esas notas y ya sabemos que anda cerca. Lo mismo con Indiana Jones, es una firma musical. Hay una teórica, Claudia Gordman, que lo explica de una forma genial. Dice que la música es como una red que se lanza sobre la imagen para atrapar un significado. A esto se le llama anclaje. Pensemos en esto. Vemos a un personaje mirando por la ventana. ¿Qué siente? ¿Está triste? ¿Está planeando una venganza? ¿Está aburrido? La imagen sola no nos lo dice, es ambigua. Pero entonces entra la música. Si es una melodía triste, ya no hay duda. La música ancla la emoción, le pone una etiqueta y elimina todas las otras posibilidades, y lo hace sin que nos demos cuenta. Bien, ya vimos el cómo. Ahora vamos a una pregunta todavía más profunda, el por qué. ¿Por qué nos pega tanto la música del cine? ¿De dónde viene ese poder tan visceral que muchas veces ni siquiera registramos conscientemente? Pues miren, básicamente hay dos grandes teorías sobre esto. Una es la teoría cultural. Gente como el filósofo Adorno decía que la música funciona como un cemento ideológico. O sea, nos envuelve tanto que nos olvidamos de que estamos viendo una película, algo falso, y nos hace aceptar las ideas y los valores de esa película sin chistar, sin criticar. Es como un pegamento que une todo. La otra teoría es la psicoanalítica y va mucho más atrás, a nuestros orígenes. Sugiere que la música del cine nos recuerda nuestra primera experiencia con el sonido, los latidos del corazón de nuestra madre en el vientre. Esa envoltura sonora nos daba seguridad, plenitud, y la música en el cine recrea esa sensación, por eso nos entregamos a la película de una forma tan completa.
Pero para entender de verdad cómo llegamos hasta aquí, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque la relación entre música y cine es viejísima. Viene desde el día 1, incluso mucho antes de que las películas pudieran hablar. La evolución fue rapidísima, de verdad. En las primerísimas proyecciones por allá en 1895, había un pianista en la sala improvisando lo que le parecía. Pero la industria se dio cuenta rápido de que necesitaban algo más organizado, así que empezaron a repartir unas hojas de pistas, las famosas cue sheets, con sugerencias de qué música poner en cada momento. Y de ahí pasamos a enciclopedias musicales enteras, libros gigantes con partituras para cada tipo de escena imaginable. Una persecución, un beso, un momento de peligro, todo estaba ahí. Y claro, todo esto explotó en 1927 con la llegada del sonido sincronizado. Eso sí que cambió las reglas del juego para siempre. Y ojo, no hay que imaginarse que la música del cine mudo era solo un pianito desafinado en una esquina. Para nada. En los cines más grandes, los llamados palacios del cine, había orquestas enormes, completitas. Ir al cine era un evento, un espectáculo total, y la música en vivo era una parte gigantesca de esa experiencia. Estos libros, estas enciclopedias musicales, eran súper prácticos para los músicos de la época, pero también nos cuentan otra historia. Nos muestran cómo se empezó a usar música enlatada, prefabricada, para cada situación. Y miren este ejemplo, música india. Esto revela cómo desde muy temprano se crearon clichés musicales para representar a otras culturas. Eran simplificaciones, estereotipos sonoros, para que el público occidental entendiera rápido dónde estaba la acción. Pero, claro, el mundo es mucho más grande que Hollywood. Mientras allá se consolidaba un estilo muy particular, en otras partes del planeta el cine estaba desarrollando sus propias tradiciones musicales, cada una única y súper poderosa, muy conectada con su cultura. Y aquí tenemos un pequeño viaje por ese mapa de sonidos. En la India, por ejemplo, la canción es la reina. No es un extra, es el centro de la película. De hecho, los cantantes de playback a menudo eran más famosos que los actores a los que les prestaban la voz. Si nos vamos a Japón, en la época del cine mudo, la música tenía que conversar con el benshi, un narrador que contaba la película en vivo y que era la gran estrella. En Brasil, el cine se llenó del ritmo y la alegría del carnaval con las chanchadas. Y en China, las primeras películas sonoras tomaron toda la música y las historias de su increíble ópera tradicional. Como ven, cada cine tiene su propio universo sonoro. Queda claro, ¿no? La música en el cine es muchísimo más que un simple ruido de fondo. Es un personaje más. Es quien nos cuenta la historia en secreto, quien nos manipula las emociones y además es una fuerza cultural enorme. Así que, la próxima vez que se apaguen las luces en una sala de cine, hagamos un ejercicio. Prestemos atención. Escuchemos con cuidado, porque lo que estamos oyendo puede ser igual de importante, o a veces incluso más poderoso que lo que estamos viendo.